Dios les bendiga, hermanos. En esta hora nuevamente estamos dispuestos para escuchar la palabra del Señor. Una semana que acaba de concluir, una semana que está a punto de iniciar, y sabemos que siempre vamos a necesitar de la palabra del Señor. Yo le invito a que abra su Biblia ahí en Lucas capítulo 24, verso número 13 en adelante. Dice la escritura: y aquí dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 70 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Padre, te adoramos en este momento, en esta hora. Gracias, Señor, por la vida de mis hermanos. Gracias porque estamos dispuestos a escuchar tu voz a través de esta palabra. Tu nombre sea glorificado, que tu Espíritu Santo nos ministre a través de esta escritura. Donde quiera que estén mis hermanos en sus hogares, Señor, tu bendición les alcance, tu bendición, Señor, a través de esta escritura, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, pues vamos a ver estos sucesos, este acontecimiento especial después de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Estos dos hombres iban camino a Emaús. Vamos a ver tres puntos importantes. El primero de ellos es el camino a Emaús. Camino a Emaús. Iban dos hombres, dos de los seguidores de nuestro Señor Jesucristo, iban hacia Emaús, de Jerusalén hacia Emaús. Hay una distancia aproximadamente de 11 kilómetros que le separa de la ciudad de Jerusalén a Emaús. Ese fue el recorrido que hicieron estos dos personajes. Y se cuenta que el tiempo aproximado caminando para recorrer esos 11 kilómetros de Jerusalén hacia Emaús se hacía aproximadamente en 2 horas. Así que estos hombres iban caminando de Jerusalén hacia Emaús. Y dice el versículo número 13 que esos eran los 70 estadios, o la distancia que equivale a 11 kilómetros. Pero dice el versículo 14 en adelante, yo encuentro que estos hombres iban avanzando en ese camino llenos de crisis. Ellos iban platicando, pero lo que ellos iban expresando eran crisis que estaban ellos enfrentando. Eran crisis que estaban viviendo en ese momento estos dos caminantes hacia Emaús. Dice el versículo número 14, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. ¿Cuáles cosas? Bueno, el arresto de Jesús, la pasión de Cristo, la crucifixión, todo aquello que había acontecido. Y dice que iban discutiendo entre ellos. Era una crisis de identidad. Ellos quizás estaban luchando en su mente, en su pensamiento, y lo expresaban uno al otro. ¿Será verdad todo aquello que nos enseñó Jesús? ¿Será verdad todo aquello que nos había contado, que iba a morir y que iba a resucitar? Tenían una crisis de identidad, estaban luchando con ellos mismos, estaban pensando y estaban discutiendo todas aquellas cosas. Pero también dice el versículo 15 que sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Una crisis de discernimiento. Jesús mismo les iba acompañando en ese camino de 11 kilómetros, pero sus ojos estaban velados. No pudieron discernir que el mismo Maestro estaba junto a ellos caminando. Había una crisis de esperanza. Mire lo que dice el versículo número 21. Dice, pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel, y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Otra versión dice, nosotros teníamos la esperanza de que Él sería el que había de libertar a la nación de Israel, pero ya hace 3 días que pasó todo eso. Hay una crisis de esperanza. Ellos habían tenido la esperanza en Jesús, en el Maestro, en el Rabí, en el hacedor de milagros, pero hasta ese momento ellos no entendían muchas cosas y ya no tenían esperanza, y decían, teníamos la esperanza de que Él fuera el libertador de Israel. Estaban mostrando esa crisis política que también había en la nación. Esperaban un libertador, un tipo Moisés, pero las esperanzas habían menguado. Había crisis de fe en ese caminar, en estos hombres, crisis de convicción.
Ellos no estaban seguros de todo aquello que Jesús les había revelado anteriormente. Había una crisis de desánimo. Por eso ellos iban ya de Jerusalén hacia Emaús. Y el camino de Jerusalén a Emaús es de descenso, de abajo hacia arriba. Ellos están reflejando ese descenso espiritual, ese descenso en muchas áreas de su vida. Ellos estaban separando de Jerusalén, que representa a Dios, la bendición, hacia Emaús, hacia una aldea pequeña. Ellos llevaban esa caminata llena de desesperanza. Ellos iban tristes, iban llenos de temor, tenían miedo, iban caminando pasos de incredulidad. Era una caminata lenta y muy fatigosa y muy insegura. Estos dos discípulos no entendían nada de lo ocurrido, de lo que había sucedido realmente en Jerusalén. Ellos eran ajenos a todo aquello que había acontecido. Ellos estaban quizás ya decepcionados de su líder como su maestro. En pocas palabras, estos dos caminantes hacia Emaús estaban desconsolados y abatidos por todo lo que había acontecido, y no sabían ellos a través de estas crisis que estaban revelando en su andar. Hermanos, llevamos un caminar durante esta contingencia. Hay un camino que hemos avanzado 5 meses en este camino de contingencia. Lo hemos transitado durante 5 meses, este caminar. Usted ha enfrentado crisis, diversas crisis, quizás crisis de desánimo, crisis de agotamiento, crisis de desánimo espiritual, crisis financiero, crisis de convicción, crisis de fe, crisis de enfermedad, crisis de familiares que fallecieron, y todo aquello usted lo va enfrentando y parece ser como si fuera un descenso, como si se estuviera alejando de lo que Dios quiere donde usted está. Crisis en las cuales nos alejamos del propósito de Dios. Pero déjeme decirle que las crisis que quizás usted ha estado enfrentando durante este caminar hacia su camino a Emaús, estas crisis nos tienen que moldear. Dios tiene que hacer algo en nuestras vidas. Estas crisis nos tienen que ayudar a crecer. No tenemos que ser los mismos. Tenemos que madurar en algunas áreas, crecer en carácter, pero sobre todo estas crisis en este andar de esta contingencia es una oportunidad para que Dios se glorifique. Y fue precisamente en ese caminar a Emaús donde estos dos personajes avanzan llenos de crisis. Jesús se acerca a ellos, porque punto número 2, la compañía camino a Emaús. Estos hombres iban cargados de crisis, cargados de desánimo, cargados de muchas cosas que habían vivido. Ya la identidad la estaban perdiendo poco a poco y no sabían lo que iba a acontecer. Ellos solamente querían llegar a su destino, a Emaús, y quedarse ahí. Pero ellos no iban a caminar solos. Ellos no iban a transitar solos esos 11 kilómetros. Jesús se acercó a ellos. Jesús mismo se acercó y caminó con ellos, dice el verso número 15. Había una compañía. Alguien iba a caminar con ellos y les iba a ayudar, que todas esas crisis se iban a disipar. Hermanos, Jesús camina con nosotros. Desde el primer día de la contingencia, Dios ha caminado con usted, se ha acercado a usted, ha hecho compañía con usted. Usted no ha estado solo ni un segundo de esta contingencia. Ningún día de estos 5 meses, ninguna semana de estos 5 meses que estamos caminando y transitando en esta situación que estamos viviendo. Jesús camina cerca de usted. Jesús no lo ha dejado ni un instante, ni un segundo. En cada paso que usted ha dado, ahí ha estado Jesús. En cada paso que usted ha dado, ahí Jesús lo ha dado juntamente con usted, porque Jesús es el divino compañero del camino y no caminamos solos. Por eso, cuando Jesús camina con nosotros, la fe se inflama. Hay visión, los ojos ya no están velados, entendemos lo que está sucediendo. Hay esperanza y sobre todo la duda se evapora. Y era precisamente lo que iba a suceder en ese momento con aquellos caminantes hacia Emaús. Jesús les iba a disipar toda duda. Jesús, a través de su compañía, les iba a dar un nuevo aliento, bendición a su vida y un propósito específico. Pero no solamente su compañía, sino también las Escrituras. Versículo 25 en adelante.
Dice, después de que ellos se quejaron, después de que ellos estaban desanimados, después de que ellos estaban llenos de crisis, dice el versículo 24, dice, y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Verso 25, entonces él les dijo, después de que Jesús los escuchó, sus quejas, su incredulidad, su falta de convicción, su crisis de fe, y los describe de dos maneras: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Y luego les hace una pregunta en el verso 26. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y mire el verso 27. Y comenzando desde Moisés y siguiendo todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decía. En ese caminar hacia Emaús, estos hombres tuvieron la compañía del Maestro, pero no solamente la compañía del Maestro, sino que también las escrituras iban a ser mostradas a ellos. Por eso las escrituras iban a traerle revelación a estos dos hombres camino a Emaús. Sus ojos estaban velados, no podían discernir, pero la palabra les abrió los ojos, les dio una nueva visión y les dio discernimiento para que conocieran quién era el acompañante a camino de Emaús. Y es precisamente lo que hace la Escritura en nuestras vidas, hermanos, porque la palabra es esa lámpara que nos da luz, que nos da visión, que nos da discernimiento. A veces las crisis nos hace estar como estos dos hombres, que somos insensatos y tardos de corazón para poder creer y entender las Escrituras. El motivo que Jesús les dice de esta manera era porque no entendieron todas las enseñanzas, no lo aplicaron, no la recibieron y no la pudieron discernir. Dice el versículo número 27, comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que decía de él. Lo que Jesús hizo a estos dos personajes fue que les recordó el canon judío. El canon judío pues estaba estructurado en tres partes. Recuerden, ellos no tenían el Antiguo Testamento distribuido como nosotros, pero ellos lo tenían dividido en tres partes: la ley, los profetas y los escritos. Así que Jesús hace un recorrido desde la ley, desde Moisés, los profetas, en toda la Escritura, para revelarles y mostrarles que Él era el Cristo resucitado, el Cristo sufriente. Ellos tenían que entender que el Cristo sufriente y padeciente era el único camino a la gloria. Ellos no podían entender por qué Dios no intervino para salvar a Jesús de la cruz, quien a su vez los libraría de ellos de Roma y serían una nación prominente. Ellos no lo entendían a la manera a la cual Dios lo tenía establecido. Por eso Jesús los describe insensatos y tardos de corazón. Otra versión dice: entonces Jesús les dijo, qué faltos de comprensión son ustedes y qué lentos para creer. Todo lo que dijeron los profetas, ¿acaso no tenía que sufrir el Mesías estas cosas antes de ser glorificado? Luego se puso a explicarles todos los pasajes de las Escrituras que hablaban de él, comenzando por los libros de Moisés y siguiendo por todos los libros de los profetas. Eran tardos para oír, lentos para creer. Jesús, hermanos, se muestra a él mismo a través de todas las Escrituras. Jesús se encuentra en toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, desde el principio hasta el final, desde la creación hasta la consumación. Jesús es el hilo central de la Biblia, el hilo conductor. Jesús es el único tema principal. Jesús es el único enfoque en la Biblia. Jesús es el único redentor de la humanidad. Es más, podemos ver a Jesús en el Antiguo Testamento. Ahí lo señalan, lo apuntan, lo profetizan, lo anuncian, lo proyectan como el Mesías, como el Cordero de Dios que iba a perdonar el pecado del mundo. La Biblia solo trata y habla de Jesús. La Biblia solamente trata y habla de Jesús. Es por eso que nosotros solamente predicamos de Jesús. Cristo salva, Cristo sana, Cristo bautiza, Cristo viene. Hermano, ¿desea que su corazón arda como estos dos personajes que iban hacia camino a Emaús? Aprendamos de las Escrituras, acerquémonos a las Escrituras, bebamos de la Escritura, porque todo lo que emana de la Escritura es Jesús, y Jesús es vida para cada uno de nosotros.
Él es el alfa y el omega, Él es el principio y el fin, Él es el primero y el último, el que era, el que es y el que ha de venir pronto. Jesús es el camino, Jesús es la verdad, Jesús es la vida. Por eso en Juan capítulo 5 verso 39 dice: escudriñar las escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Por eso Jesús les presenta la ley, les presenta a Moisés, los profetas, los escritos, que estaban dando testimonio de que Él era el siervo sufriente que traería redención a su pueblo. Por eso, a partir de ese encuentro real con la palabra de Dios, los corazones de estos dos caminantes empezaron a arder, empezaron a llenarse, su corazón fue cambiado de un corazón de piedra a un corazón de carne, un corazón sensible, hermanos, porque la palabra de Dios nos da esperanza cuando estamos desanimados. La palabra de Dios nos da consuelo cuando estamos tristes y nos da aliento cuando estamos desalentados. Y la palabra llegó a su corazón y ellos dijeron: no ardía nuestro corazón cuando nos expresaba, nos presentaba las escrituras. Las escrituras traen fortaleza y vida. Hermanos, la compañía que ellos tuvieron en el camino de Emaús, no solamente Jesús caminó con ellos, no solamente Jesús les presentó las escrituras, sino que también tuvo comunión con ellos, intimidad con ellos. Verso número 28 dice: llegaron a la aldea a donde iban, y él hizo como que iba más lejos, mas ellos le obligaron a quedarse diciendo: quédate con nosotros porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo y lo repartió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Ellos reconocieron a Jesús. En ese camino de Emaús, la compañía de Jesús les trajo fortaleza en medio de las crisis. Las escrituras les trajo revelación a sus vidas. Pero la intimidad con Jesús en ese momento de compartir los alimentos les trajo la identidad. Dijeron: Él es el Mesías, Él es Jesús. Ellos hicieron algo importante, lo invitaron a quedarse con ellos, lo invitaron a adentrarse con ellos, le ofrecieron su hospitalidad: quédate con nosotros porque está atardeciendo y el día ya ha declinado. Hermanos, Jesús ha estado con nosotros en nuestro hogar, Jesús ha estado con nosotros en nuestra familia. Durante todo este tiempo usted y yo le hemos invitado a que esté cerca de nosotros a través de la comunión de nuestro hogar. Jesús bendice este pequeño acto de generosidad de aquellos dos personajes cuando le dicen: quédate con nosotros. Compartieron los alimentos con Él, y por eso ellos le empezaron a reconocer cuando Él partió el pan. Necesitamos a Jesús con nosotros, cerca de nosotros, su palabra, pero también tener comunión e intimidad con Él. Por eso a veces cantamos ese himno: divino compañero del camino. El coro dice: quédate Señor, ya se hace tarde, te ofrezco el corazón para posar, hazlo tu morada permanente, acéptalo, mi buen Jesús. Jesús anhela tener acercamiento, comunión e intimidad con cada uno de nosotros. Por eso Apocalipsis 3:20 dice: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. La comunión, hermanos, no perdamos esa comunión constantemente con nuestro Señor Jesucristo. En medio de esta contingencia, la mejor compañía es Jesús en el hogar, Jesús con nosotros, Jesús con su familia, Jesús con sus hijos, Jesús en el matrimonio, Jesús cerca de nosotros, porque es ahí cuando Él empieza a revelar sus planes y nosotros lo empezamos a conocer más. Estos hombres lo identificaron: Él es el maestro, Él es el rabí. Las escrituras, la intimidad con Jesús en ese lugar donde tomaron los alimentos. Ahora su vista ya no estaba oscura. Ahora ellos recibieron esa revelación. Ahora ellos entendieron, pudieron discernir de que Jesús había resucitado. Vimos, número 1, el camino de Jerusalén a Emaús, las crisis. Número 2, la compañía hacia el camino de Emaús,
Jesús, las Escrituras y la comunión. Ahora sucede algo interesante, hermanos. Casi siempre en este suceso o en este acontecimiento nos quedamos hasta ahí. Pero ahora vamos a ver, número 3 y por último, el camino de Emaús a Jerusalén. Ahora fue al revés. Ellos primero descendieron de Jerusalén a Emaús, recorrieron esos 11 kilómetros, Jesús les acompañó. Pero ahora, dice el versículo 33, y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían: ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. El regreso de Emaús, o el camino de Emaús a Jerusalén. Hermanos, ese camino ahora era un camino ascendente. Iban hacia arriba. Era un camino totalmente diferente. Ahora su corazón, su perspectiva, su visión, su fe, su convicción había sido renovada a través de Jesucristo. Ahora ellos ya no discutían. Ahora había una convicción en su corazón de que Jesús había resucitado. Ahora caminaban llenos de esperanza. La esperanza brotaba. Quizás el camino estaba oscuro de regreso, pero la esperanza los iluminaba para poder llegar hacia Jerusalén. El camino lo habían recorrido primeramente llenos de desánimo, pero ahora regresaban apasionados porque llevaban un mensaje: Jesús ha resucitado. Ellos habían experimentado el Cristo resucitado. Ellos habían experimentado en ese caminar, lo habían palpado, lo habían platicado con Él, habían tenido comunión con Él. ¿Cómo no ir a anunciar? ¿Cómo no regresarse? ¿Cómo no hacer un esfuerzo extra? Regresarse a Jerusalén, anunciar: Jesús vive, el Maestro ha resucitado. Hermanos, ellos bien pudieron quedarse en Emaús y hasta ahí. Y miren, Emaús, el significado de Emaús significa, o el significado de la palabra Emaús es el siguiente: lugar de aguas deliciosas y de estancia agradable. Lugar de aguas deliciosas y de estancia agradable. Ellos bien pudieron quedarse en esa estancia agradable, en un lugar cómodo, un lugar de confort, de conformismo. Hermanos, Emaús es a donde muchas veces vamos. Emaús es a donde fueron estos dos caminantes. Ellos fueron para tratar de olvidar a Jesús y el gran fracaso de su vida como seguidores. Pero ellos no se quedaron en su zona de confort, se levantaron al instante, siendo oscuro, un lugar peligroso, un camino peligroso quizás, donde pudo haber salido ladrones o animales, pero ahora ellos iban gozosos, salieron de la zona de confort. Ellos bien pudieron quedarse tranquilos en ese lugar, en ese ambiente, y decir: bueno, después a ver qué pasa, a ver si es cierto. Pero ahora su corazón estaba enardecido porque habían tenido una experiencia con el Cristo resucitado. Ellos ni siquiera acabaron de cenar probablemente. Quizás ya era muy oscuro, ya era de noche, no había luz, estaban cansados. 11 kilómetros habían caminado, 2 horas de camino. Ahora iban a regresar ese mismo camino, ahora en ascenso. Ahora dice la Biblia en Lucas verso 33 al 35, en otra versión: al instante se pusieron en camino y regresaron a Jerusalén. Allí encontraron a los 11 y a los que estaban reunidos con ellos. Es cierto, decían, el Señor ha resucitado y se le ha aparecido a Simón. Los dos por su parte contaron lo que les había sucedido en el camino y cómo habían reconocido a Jesús cuando partió el pan. Ellos regresaron corriendo a toda prisa el camino de vuelta. Un camino tanto en lo geográfico ascendente como en lo espiritual. Ellos iban más arriba todavía. He aquí, hemos visto, hermanos, que los discípulos no pudieron contener estas buenas nuevas y volvieron a su lugar de reunión con sus hermanos de fe, es decir, a Jerusalén, a anunciarles que Cristo está vivo. Ahora, hermanos, ellos regresaron a Jerusalén. Momentos después, Jesús se les aparece a los discípulos y Jesús les da la orden de quedaos en Jerusalén hasta que seáis investidos del poder de lo alto. Ahora quizás estos dos personajes que iban hacia Emaús, pero que regresaron hacia Jerusalén, ellos
estuvieron en ese aposento alto, orando, experimentando el poder del Espíritu Santo, experimentando la llenura del Espíritu Santo, hablando en otras lenguas, la misión que ellos tenían que cumplir, todo a causa de que rumbo a Emaús Jesús les hizo compañía. Hermanos, quizá la contingencia no se termina, pero tampoco nuestra misión se ha terminado. Hay un Jerusalén que nos espera, hay un aposento, hay una llenura, hay un trabajo, hay una tarea que debemos de continuar. Anunciar de que Cristo vive y reina por los siglos de los siglos. Iglesia Lim, hay mucho trabajo que realizar. Sigamos orando, sigamos clamando, sigamos intercediendo. No podemos quedarnos en Emaús, en un lugar de confort. Todo lo que nosotros deseamos cuesta y está fuera de nuestro confort. Hay que orar más, hay que salir de nuestra área de confort. Queremos ayunar, queremos leer más la palabra, queremos tener más experiencias con Dios. Hay que salir de nuestro Emaús y llegar a Jerusalén, esforzarnos, y vale la pena porque hay un propósito grande para cada uno de nosotros. Sigamos adelante, hermanos. Tenemos la compañía permanente de nuestro Señor Jesucristo en nuestras vidas, en nuestra familia, y podemos alcanzar lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Yo creo que es un buen tiempo para orar, para clamar, para acercarnos a través de la oración hacia el trono de la gracia. Yo le invito a que ahí en su lugar cierre sus ojos unos momentos y vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, estamos delante de ti, Señor. Aquí está tu pueblo, aquí está tu iglesia, Señor, que hemos andado en este caminar, en esta situación que se está viviendo durante todos estos meses. Pero gracias porque tú nunca nos has dejado. Gracias porque siempre has dado el paso juntamente con nosotros. Tú nos prometiste: no te dejaré y no te desampararé, y tú lo has cumplido. En ese transitar como estos hombres camino de Emaús, tú has estado con nosotros en medio de toda crisis. Glorifícate en cada familia, Señor. Ahí tú estás con ellos, tú les estás acompañando en medio del dolor, en medio de la crisis, en medio de la enfermedad. Tú te estás glorificando, tú has estado ahí. Síguelo haciendo de una manera especial. Bendice a mis hermanos, Señor. Cualquier crisis o situación adversa que estén viviendo, tú toma el control, Señor, y exáltate en medio de toda situación difícil. Tú estás con nosotros. Gracias porque tenemos tu palabra que nos vivifica, tu palabra que nos motiva a seguir adelante, que nos da nuevas fuerzas, que nos muestra tu caminar, que nos muestra tu senda de justicia. Ayúdanos que nuestro corazón siga ardiendo a través de tu palabra y por tu palabra, en el nombre de Jesús. Y ayúdanos, Señor, a avanzar, a no conformarnos con lo que hemos vivido hasta este día, lo que hemos experimentado hasta este momento en tu presencia. Hay más todavía de ti, hay más bendición, hay más propósito, hay más misión en el nombre de Jesús. Ayúdanos a cumplirlo, a hacerlo, y bendice cada familia de la iglesia Lim en el nombre de Jesús. Fortalece, bendice, sana, glorifícate, Señor, en cada lugar, en cada hogar, en cada familia, según la necesidad. Seguimos clamando por Matamoros. Bendice nuestra ciudad, bendice los hospitales, bendice las personas que están enfermas, bendice los doctores, dale de tu fuerza, de tu bendición, a los enfermeros, a cada uno de los que trabajan y colaboran en los hospitales. Tu gracia les asista, tu bendición para con cada uno de ellos, Señor. Bendice cada hogar de Matamoros, tu bendición, nuestras autoridades, Señor. Tu gracia también sea para con ellos, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, porque tus planes se cumplen. Y gracias porque tú seguirás acompañándonos a cada momento de nuestra vida y en cada tiempo nuestro caminar. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Adelante. Continuamos con las actividades correspondientes de cada semana. Les esperamos. Bendiciones y reciban un saludo de parte de la familia pastoral. Dios les bendiga en esta hora.